Buenas tardes, mi nombre es Rosa Daniela Chávez Aguilar y primero que nada quiero agradecerles por el tiempo dedicado a la revisión de esta presentación de mi trabajo de tesis, una experiencia de enseñanza de ciencia de datos con profesores de educación media superior, con el apoyo de la doctora Ana Luisa Gómez Blancarte. Comentarles brevemente el contenido de la presentación. Las primeras 4 fases se refieren al trabajo que se ha presentado previamente, una introducción de ciencia de datos hasta todo el trabajo realizado hasta hace algunos meses, y los puntos 5 y 6 son los principales avances de este semestre, así como los compromisos a desarrollar. Ahora bien, recordemos qué es la ciencia de datos y vamos a apoyarnos en la definición de Engel, que es un conjunto de habilidades y técnicas que incluyen la estadística, la minería de datos, la informática, la experiencia de dominio y la comunicación. Muchas veces también hemos visto representado a la ciencia de datos en un diagrama de Venn como la intersección de 3 dominios principales, que es el conocimiento de dominio, que es donde se desarrolla el problema de investigación, las matemáticas o la estadística como herramienta para desarrollar modelos, y de la computación no informática. Esa trilogía en su intersección contiene a la ciencia de datos. Bien, ¿cómo se ha dado la enseñanza de la ciencia de datos? Los cursos MOOC fueron los cursos que popularizaron a esta disciplina por su alto alcance y por ser dirigidos a un público muy general, aunque también hay ramas de especialización. Por otro lado, los cursos a nivel superior en México, como destaca Martín et al., posicionan a universidades públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México y algunas instituciones también del sector privado que las ofrecen ya en sus cursos de pregrado, grado y posgrado. Y por último, los cursos en educación básica y media superior destacan los esfuerzos internacionales de la International Data Science in School Project, la IDSSP, que presenta 2 cursos, uno dirigido a estudiantes de los últimos años de bachillerato y otro hacia los profesores para que enseñen este curso. Por su parte, en México, la Subsecretaría de Educación Media Superior ha creado la carrera técnica de Ciencia de Datos e Información. Ahora bien, los retos que se presentan en la enseñanza de la ciencia de datos podemos dividirlo en 2 grandes rubros. La formación de profesores. Schwab y McCoy realizaron una encuesta a profesores de educación universitaria y recabaron que había una necesidad de recursos tecnológicos y libros de texto para mejorar su enseñanza. Y por su lado, Martín et al. Comentan igual de la insuficiencia de recursos y de la formación de ciencia de datos para profesores y estudiantes, y de una falta de vinculación entre las instituciones educativas y las empresas. Por otro lado, Gómez Blancarte ha señalado los problemas que hay en la enseñanza de la estadística, donde los recursos que se ocupan al día de hoy son limitados, como es la calculadora científica y una hoja de cálculo, por lo que se promueven el uso de herramientas que apoyen a la enseñanza de grandes volúmenes de datos. Nos da pie a enmarcar nuestro problema de investigación, que son las necesidades de los profesores, donde se manifiesta las problemáticas del uso de la tecnología, la necesidad de tener esas herramientas en sus centros escolares y la preparación para poderlas implementar en su aula. Y por otro lado, la orientación para enseñar a la ciencia de datos, donde Hicks e Irizarry proponen mediante 3 habilidades críticas dirigirla, que es la creación, es decir, tener un pensamiento de científico de datos. Es el de resolver y formular preguntas de investigación. La segunda habilidad es la conexión, que es conectar una pregunta de investigación con los datos disponibles a fin de resolver este problema, más allá de preocuparnos por las técnicas a utilizar. Y por último, la informática como una herramienta esencial en el aula, donde se hace ya uso de programación. Ahora sí damos pie al objetivo general de la investigación, que es identificar las prácticas que desarrollan profesores de educación media superior durante las fases del proceso de investigación de datos en un curso de ciencia de datos. Bien, ¿qué es ese proceso de investigación de datos? Es básicamente nuestro marco conceptual. Este proceso de investigación de datos fue propuesto por Lee et al. En 2022, justo para guiar el esfuerzo de la IDSSP sobre el curso
hacia estudiantes de educación media superior. Este marco consta de 6 fases con una descripción sobre las prácticas y procesos en investigación de datos para la enseñanza de esta disciplina. Bien, una vez teniendo ya nuestro marco, lo siguiente fue diseñar cómo íbamos a abordar nuestro objetivo de investigación, y la metodología electa fue la investigación basada en el diseño, que consta de 4 fases. La primera es identificar qué problema quiere ser resuelto. En nuestro caso es proporcionar a los profesores conocimientos para la enseñanza de ciencia de datos. El segundo paso es planificar y presentar una posible solución en forma de herramientas educativas. Y justo lo que hicimos fue diseñar e implementar un curso introductorio hacia profesores guiado por este marco PID. Y en el tercer punto, implementar las herramientas en un entorno real. Esto ya básicamente es la implementación del curso, de proporcionarlo a un grupo de profesores. Y el cuarto es revisar los resultados obtenidos, que es regresarnos y revisar los hallazgos que se presentaron en la implementación del mismo. El diseño del curso se vio motivado por materiales y cursos que propiamente tomé, como fue el caso del Diplomado en Ciencia de Datos de la FES Acatlán. También el programa especializado en Ciencia de Datos de Johns Hopkins que imparte Coursera, y Explorations in Data Science, que es un recurso en línea llamado YouCube, que está inserto en la Universidad de Stanford, además de la revisión de la literatura, lo cual nos llevó al diseño del curso Enseñanza de la Ciencia de Datos para profesores de educación media superior, el cual fue registrado en la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional, un curso en línea con duración de 36 horas. Ahora bien, ¿cuál fue el temario de este curso? Pues bueno, se da una introducción, que es la perspectiva de ciencia de datos, dar a conocer qué es la ciencia de datos, los enfoques de la enseñanza de la estadística para poder dar herramientas que guíen la implementación de esta disciplina en las aulas de los profesores, y un tema muy importante que es la variabilidad, que no debemos de perder de vista, sobre todo en la parte de estadística que se aborda en la ciencia de datos. Y este temario fue enmarcado en el ciclo Proceso Investigación de Datos. La primera fase, que es enmarcar el problema, lo que se busca es que los profesores delimiten qué quieren investigar, cuál va a ser su problema de investigación. En la segunda fase, que es considerar y reunir los datos, que tengan en cuenta la recopilación de datos, la extracción y almacenamiento de los mismos y el uso ya de programación para hacer esta labor más sencilla, recordando que los datos que ahora se van a revisar son grandes volúmenes de datos. Con respecto a la tercera fase, que es procesar los datos, básicamente lo que se busca es producir datos de calidad mediante la limpieza de los mismos. La cuarta fase, que es explorar y visualizar los datos, es un primer acercamiento con representación de los mismos para buscar tendencias, correlaciones, alguna propiedad que nos permita ver cuáles son las variables que nos van a ayudar a resolver el problema. Y digamos que la fase 5, que la fase que involucra más a la ciencia de datos en el sentido de presentar los modelos propios a la disciplina, está la de considerar los modelos, las grandes ideas del machine learning, uso de datos de entrenamiento y de prueba, introducción a los modelos supervisados y no supervisados, árboles de decisión, clústeres y una breve presentación de lo que son redes neuronales. Y por último, pero no menos importante, la de comunicar y proponer acciones, donde se habla de la comunicación de hallazgos y el storytelling, es decir, contar una historia con nuestros datos. Muy bien, ahora, lo de la implementación es ¿qué hicimos? Recordemos que tuvimos 7 participantes que culminaron el curso, 6 de ellos profesores de enseñanza de educación media superior y 1 de educación superior. 5 de los profesores enseñaban cursos de programación, 1 de matemáticas y la profesora de educación superior de química.
Dentro de las características de este curso es que fueron 12 clases de 3 horas cada una, con uso de la plataforma Teams para reunirnos y Google Classroom para las asignaciones, tareas y proyectos finales. Y la evaluación fue mediante un proyecto de investigación en equipo, un proyecto que se presentó al final de este curso que considerará las fases del ciclo PID. Recordemos cómo fue el análisis de los datos. Fue la revisión y transcripción de las videograbaciones de las 12 clases que comprendió este curso con el método de análisis de contenidos, que es una técnica de investigación para realizar inferencias sobre este tipo de materiales. Y en particular se analizaron las presentaciones de los proyectos finales de los profesores, es decir, este proyecto que necesitaba la implementación de las 6 fases del ciclo PID. Aquí aprovecho para ejemplificar uno de los 3 trabajos entregados. Este corresponde a las estadísticas del impacto del terremoto de Siria del 6 de febrero de 2023, donde la pregunta de investigación es ¿cuál es la comunidad que requiere de mayor atención y de manera urgente? Los profesores involucrados en este proyecto realizaron satisfactoriamente las primeras 4 fases, pero no culminan las fases 5, que ya es la implementación del modelo y el storytelling, por falta de tiempo, que es lo que nos comentaron. Los principales avances de este semestre fue la revisión de la literatura para identificar y unificar las prácticas que se sugerían por cada fase del ciclo PID. Este cuadro muestra estas nuevas referencias. Y justo estas nuevas referencias nos apoyaron para la elaboración de un conjunto de indicadores con las principales prácticas identificadas en esta revisión. Por ejemplo, voy a identificar aquí la fase 1, que es enmarcar el problema. Esta fase tiene 2 principales ejes, que es el conocimiento del dominio y generar preguntas investigativas. Como indicador de conocimiento del dominio es que el profesor identifique el problema de investigación, por qué es importante y para quiénes. Y como ejemplo de indicador de generar preguntas investigativas está que el profesor formule una pregunta de investigación estadística acorde con sus datos. Para la fase 2, que es considerar y reunir los datos, los 3 ejes que vimos fueron los prejuicios y preocupaciones éticas, con el indicador como ejemplo que el profesor considere cuestiones éticas como la política de privacidad con respecto al uso de datos generados o recopilados por una entidad o proceso. En el eje asuntos sobre la fuente de datos y de programación, vimos relevante que el profesor considere el uso de datos secundarios. Los datos secundarios se entienden como aquellos que no son recabados por una encuesta o una investigación o una exploración directa de parte del, en este caso, el profesor, sino de fuentes ya que se consideran fidedignas y que se extraen de instituciones como INEGI, como la SEP o inclusive de páginas electrónicas con cierta credibilidad. Y por último, la recopilación de datos que ayuden a resolver el problema de investigación. Y el indicador es que el profesor use técnicas de programación para la recopilación de datos, de manera que estos estén en un formato útil para procesar. Son varios los indicadores, aquí están a modo de ejemplo, ya no abordamos los de las siguientes fases, pero ya están desarrollados. Y los compromisos que tenemos de aquí a fin de año es analizar los datos del primer curso ahora con la perspectiva de marco de indicadores. También la redacción del artículo con los avances alcanzados y concluir el diseño del segundo curso, que como recordaremos en las 4 fases que veíamos que correspondía a los resultados, está el de con los hallazgos que vimos en la implementación mejorar el producto, en este caso el curso. Nuevamente agradezco mucho su atención y tiempo y ya en la última diapositiva ustedes podrán encontrar las referencias. Gracias. Buena tarde.